empezar, antes unos anuncios. Les recordamos, hermanos, que estamos preparando un tiempo de convivio y reflexión con la palabra la segunda semana de junio. Vamos a tener actividad a partir de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El sábado va a estar en la noche con nosotros el hermano Thor. Trae una conferencia y vamos a tener algunas, conferencias, sobre todo tiene que ver con el aspecto de cómo vamos a ir como iglesia desarrollando las próximas cosas que vamos a hacer. El día de ayer tuvimos una reunión, estamos un grupo de hermanos y hermanas que se van a constituir básicamente en un grupo de liderazgo dentro de la iglesia, y que van a ver ciertas cosas que vamos a desarrollar para que ellos puedan también participar. Vamos a hacer varios cambios en cuanto a la dinámica del culto, las intenciones del propósito de nuestra iglesia y algunas decisiones que tenemos que tomar. Así es que vamos a tener un culto en donde vamos a hacer la presentación formal. Incluso estoy pensando de que tal vez como iglesia hacemos un retiro o un viaje un día domingo y hacemos algo especial y tenemos un tiempo con todos juntos. Les recuerdo también nuestra responsabilidad de las finanzas. Gracias a Dios hemos ido cumpliendo. El Señor ha sido fiel con nosotros y gracias a ustedes, sus aportes, pero no decaigamos, sigamos aportando para que podamos continuar complementando nuestros gastos. Así es que esas son las situaciones. También contarles que han habido hermanos y hermanas que han estado pasando por pruebas de enfermedad. Pues hermana Sandra y hermano Manuel han estado estas 3 semanas luchando con enfermedades. Una niña que tiene ahí a su casa, cuidado. Al principio creían que era dengue, pero después han visto otras cosas, pero la niña ha estado luchando. Así es que ella se llama Valentina, la niña. Entonces recuerden en sus oraciones, hermanos, a Valentina. También oremos por la hermana Gloria. Hermana Gloria también ha estado sufriendo quebrantos de salud bastantes, constantes. Queremos que Dios pueda hacer refinar la obra en su vida. Yo tengo varios años de estar orando por el hermano Marcelino. Recuerdan al hermano Marcelino, el esposo de hermana Carmencita, para que Dios le dé nueva vista, le dé nueva visión a sus ojos, para que él pueda tener en sus años de vejez, que Dios le pueda permitir el poder volver a ver. Creemos que Dios puede hacerlo. Así es que recuerden esa. También oremos por la hermana Sandra y por Sofi. Sofi, se recuerdan, la otra doctora que está en Rosario de Mora. Hay que orar por ella porque ha estado muy ocupada, y la hermana Sandra también ha tenido bastantes complicaciones con respecto a su salud. No sé si habrá alguien aquí que quiera, que tiene alguna petición por la que oráramos o quisiéramos tener un tiempo de oración por salud o por algo. Sí, hermana Tere, por la salud de hermana Tere. ¿Alguien más? Perdón, hermana La Carmencita, por Gaby, hermana Verónica también. Yo tengo una petición. Mi tía, la hermana de mi abuela, es súper cercana a nosotros y la detectaron con cáncer de páncreas hace como 8 meses. Y
y ha sido como bastante fuerte. De hecho, pues, nos dijeron un diagnóstico súper terrible, pero ella ha sido una persona súper creyente y se ha aferrado bastante a Dios. Lastimosamente, hace 4 días la sometieron a una operación de intestino porque le estaba atacando el intestino y no podía ya hacer ninguna digestión. Y no sabemos si fue una mala praxis o qué, pero después de eso recayó porque no le hicieron la limpieza y tiene todo el intestino infectado. Entonces nos han dicho de que tiene menos de una semana de vida. Y ha sido como bien difícil para nosotros ahorita eso. Y mi abuelita está allá con ella, que es la hermana. Y también, sí, y se ha puesto también un poco mal. Y ahorita es como que todos estamos tratando de llegar como a tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo se llama su tía? Tía, sí, se llama Yolanda. ¿Y su mamá cómo siguió de la espalda? Mi mamá está mucho mejor, gracias a Dios. Ya la sometieron a unos tratamientos y ya le sacaron de la incapacidad que la tenían en el trabajo y ya está mejor. También oramos por Alfonso, y ha estado también mal toda esta semana. Problemas que vienen quizás con la época, no sé. Hermanos, necesitamos que Dios ponga la mano en nuestras vidas, ¿verdad? Así es que oremos, recordémoslo en nuestros hogares, tiempo de oración, personas que están pasando por dificultades. Oremos, Señor, en esta mañana queremos pedirte, Dios, tú ves aquí las grandes necesidades que tenemos. Algunas las hemos expresado, otras quizás no las expresan, pero están doliéndose y sufriendo en silencio, a veces no quieren comentarlo, pero tú conoces, Señor, nuestras situaciones emocionales y nuestras situaciones físicas, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos por la tía de Andrea. Padre, enviamos una palabra de sanidad a su cuerpo, Señor. Para ti, que eres el Dios que resucita aún después de 4 días de muerto, no es nada una enfermedad, porque tú tienes todo el poder y la autoridad para desarrollarla, para quitarla, Señor. Señor, queremos pedir que si tú quieres entregarle más vida, más destino a hermana, en el nombre de Jesús, tú puedas restaurarla y levantarla, Señor. Que pueda dar un cambio en su vida, Señor. Que le des a la familia fuerza para estar ahí con ella, Señor. Tú tienes la última palabra, Señor. Lo que te pedimos es que ministres salud, pero también que ministres amor, confort a los que lo rodean, tranquilidad, paz que sobrepasa todo entendimiento. También, Señor, en esta mañana estamos orando por la hermana Gloria. Ella está ahí pendiente, viéndonos. A veces le cuesta movilizarse por sus problemas, Señor. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que el enemigo deje de atacarla. Rompemos toda influencia del enemigo alrededor de ella, que ella pueda ser libre del dolor, pueda ser libre de quizás el insomnio, o quizás de las preocupaciones. Señor, levántala, Señor. Esta hermana es una mujer que ora, una mujer que busca. Y en el nombre de Jesús queremos enviar también a su hogar, Señor, esa palabra de salud, que el Espíritu de Dios se movilice en el cuerpo de ella. Señor, oramos también por hermana Carmencita, por sus molestias, por ese dolor que tiene. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú ministres en ella el aire fresco del Espíritu Santo, el bálsamo, el aceite que rejuvenece, que se desliza y que ministra, Señor,
quietud, en la calma, que tú te levantes y reprendas los vientos alrededor de su vida, alrededor de su casa, Señor. También, Señor, seguimos orando por el hermano Marcelino, en el nombre de Jesús, Señor, que su sueño pueda cumplirse, Señor, que él pueda ver nuevamente, Señor, restaura sus ojos, haz a un lado todo el daño del glaucoma, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos la enfermedad y queremos pedirte que tú le limpies sus ojos, Señor, oramos para que también manejes su ánimo y su corazón pueda ser fortalecido y levantado. Oramos por hermana Verónica, Señor, en el nombre de Jesús. También queremos pedirte que tú ministres su alma, ministres su corazón, le ayudes en sus luchas, en sus temores internos, en sus necesidades físicas, en el nombre de Jesús, Señor. La rodeamos con tu sangre, Señor, la sangre que derramaste en la cruz, que es efectiva, que el poder y la autoridad que habla el libro de Efesios, ella pueda ejercerlo, Señor, ella pueda ser fortalecida en el poder del Señor y que pueda tener un nuevo respiro, Señor, una nueva etapa, una nueva visión, un nuevo corazón, una nueva experiencia contigo, sabiendo que tú estás al cuidado de ella, de su familia, de su esposo, y en el nombre de Jesús enviamos una palabra de paz y tranquilidad a su hogar. Señor, también oro por Gaby, Padre, en el nombre de Jesús. Tú la conoces a ella desde pequeña, Señor, tú la has traído a este mundo. La senda por la que ha caminado, Señor, la has permitido tú. Las experiencias que ha tenido también, Señor. En el nombre de Jesús cerramos todas heridas, todo susurro del enemigo a su mente y a su corazón, Señor, no es cierto. El enemigo le dice, tú tienes una palabra de amor, de reconciliación, es una palabra como la que partió del cielo y que motivó a Jesús a caminar en este mundo cuando desde el cielo le dijiste a tu Hijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Padre, en el nombre de Jesús, queremos enviar ese mismo mensaje a la vida de Gaby. Tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Lo importante es ser amado por Dios y ser amado y tener esa buena mano de Dios sobre nosotros y sobre su vida, Señor. Señor, en esta mañana también oro por hermana Tere. En el nombre de Jesús te pido que tú puedas ayudarla también, Señor, en sus decisiones, en sus luchas, en sus retos, en sus pruebas familiares. En el nombre de Jesús atamos cualquier espíritu que quiera desestabilizarla y quitarle la buena vejez, y enviamos a su casa y a su vida una palabra de esperanza, de tranquilidad y de conformidad, Señor. Gracias te doy, Padre, porque podemos acercarnos a ti. Y Señor, en el nombre de Jesús también quiero pedirte para la iglesia, para que así como aprendimos el día miércoles, la buena mano de Dios esté sobre nosotros, Señor. También queremos orar por Alfonso, Señor, Chandy. Padre, también restáuralo, levántalo en medio de las dificultades. Y también queremos orar por Chandy, hija, Señor. Señor, en esta mañana declaramos ungida a esta hermana. Declaramos que si lo que Isaías dice, si alguien se levantare contra ti y conspirare contra ti, sin mí lo hará, y si lo hiciere, delante de ti caerá. En el nombre de Jesús, Señor, rompemos todo abuso, rompemos toda injusticia
y que tú, Padre, puedas ministrar su corazón y ayudarles a veces en los momentos difíciles que estamos pasando. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y a poder ministrarnos unos a otros. Bendecimos en el nombre de Jesús este tiempo. Amén. Estaba viendo un programa en la televisión de National Geographic y veía un programa sobre las serpientes. Un programa sobre las serpientes y una de las cosas que veía sobre una especie de serpiente cascabel. ¿Conocen esa serpiente? En el desierto de Arizona. Es que es una serpiente muy agresiva y violenta. Y entonces cuando cuando se le quiere capturar o se le quiere, atrapar y se ve acorralada, se pone tan furiosa porque no puede escaparse que se empieza a morder a ella misma y se mata a ella misma por su propio veneno. Por eso es que a veces es muy difícil agarrarla, porque llega tal momento de su desesperación que antes de ser capturada o tomada se muerde y se mata a sí mismo con el veneno. A veces vivimos experiencias en la vida como esa, ¿no? A veces hasta chistosas. Estaba el esposo y la esposa comiendo y la esposa mordió un pedazo de sándwich por emparedado y se mordió la lengua y le dijo al esposo: me mordí la lengua, mi amor. Y el esposo le dijo: ay, te envenenaste. A veces es muy irónico las cosas. He conocido gente que se enferma y aún hasta muere por tener rencor y amarguras. De hecho, espiritualmente hay algunas ideas teológicas, algunas tienen base y lógica, que dicen que la depresión y la amargura tienen un gran impacto en las enfermedades, por ejemplo, sobre todo enfermedades del traumatismo, problemas de lesiones. La gente está tan llena de amargura, llena de falta de perdón, llena de faltas de dejar a un lado las cosas, que simplemente no pueden sobrevivir a este tipo de cosas. He conocido gente que hasta en el hecho de la muerte aún murieron en amargura. Personas que simple y sencillamente nunca lograron superar situaciones en sus vidas, con sus padres, con su familia, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijas. Siempre estaban en muchas circunstancias. La vida que vivimos es una vida que está llena de contradicciones y que tratan de mantenernos a nosotros en la oscuridad. Una cosa que debemos entender es que este tipo de sentimientos o emociones en los corazones son de los sentimientos más especiales y mejor usados por el diablo para hacer infeliz a un cristiano.
perdón, si no hay libertad de dejar las cosas, el daño que me han hecho, las cosas que me han pasado, el enemigo va a tenerme atado por siempre, porque él es especialista, es parte de esto. Pablo decía en el libro de Efesios que deberíamos de estar firmes y fortalecernos en el poder del Señor para que podamos estar firmes contra las acechanzas, las maquinaciones, los métodos del enemigo. Un día vamos a estudiar bien detenidamente Efesios 6 porque me parece muy interesante, porque ese texto enseña que el diablo no es muy creativo. Él solo usa un solo método, y ese método lo usa siempre, y lo usa bien, y ese método siempre va a ser, porque la palabra maquinación significa metodología, que es la palabra método en griego, y las acechanzas y las maquinaciones. La idea de la maquinación es que la meta final de Satanás siempre es tu mente, mi mente. Es lo que va a trabajar. Siempre. Es decir, solo tiene un solo método. Ese solo método, su meta es dominarte la mente con imaginaciones, con pensamientos, con fortalezas. Y si uno está dominado por la mente y la imaginación del enemigo, es una persona atada, una persona que no tendrá libertad. A veces es fácil quedarse atorado en los por qué. Es decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esto? Tenemos que caer en cuenta que Dios es un Dios soberano y permite muchas cosas. ¿Sí? La idea nuestra siempre, cuando tenemos dificultades, es ponernos sin interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué y por qué? ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Pablo hablaba muchas veces de las cosas que Dios hacía, pero no ponía un signo de interrogación en lo que pasaba, sino que hacía otra cosa. Y me di cuenta, hermanos, que un signo de interrogación se puede convertir en un signo de admiración. Y la única diferencia es que el signo de interrogación es enderezado y se pone recto, y podemos hacer, en lugar de interrogarnos, admirar lo que pueda hacer que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así es que el signo de admiración es un signo de interrogación enderezado. La historia, la cosa que estamos hablando es cómo crecer en tiempos de oscuridad, en tiempos de adversidad. Y hemos visto varias cosas. Hablamos sobre los tiempos en que estamos enterrados, como no es que estamos sepultados, sino que estamos sembrados y estamos sembrando la semilla para crecer. Hablamos de los tiempos nocturnos, los tiempos en que no vemos que amanece, sino que simple y sencillamente anochece, y no vemos la luz, no vemos nada, no vemos que Dios esté haciendo algo y nos desesperamos. Pero hay también tiempos en los cuales nosotros tenemos tiempos de sueños frustrados, tiempos en los cuales tenemos frustraciones y que van ahí por el tiempo, pasando por mucho tiempo, y que simple y sencillamente le decimos a Dios: no entiendo qué pasó, por qué pasé por todo esto, por qué estoy frustrado con este tipo de cosas. Cuando David se paró en medio de las ruinas en Ciclag, en el capítulo 30 del libro de Samuel, el hombre está frente a todos y se enfrentó allí al horrible hecho de que los amalecitas en un día
lo habían reducido a la ruina total, financiera, familiar, social, de liderazgo. Así que mientras contemplaba la terrible realidad de que bandidos crueles y asesinos habían secuestrado a su familia, entró en un serio periodo de oscuridad lleno de frustración. Podemos percibir el corazón de David frustrado, y todo lo que podía hacer era lamentarse. Si de repente comenzaron a fluir de su corazón y del corazón de su gente emociones ardientes y profundos sentimientos de frustración que le dieron a él una experiencia de enojo, dolor y de muchas cosas. ¿Qué sucede cuando nos encontramos entonces nosotros con un obstáculo que nos molesta y que está fuera de nuestro control? La mayoría de nosotros, quizás todo el ser humano, le encanta controlar. Pero cuando no podemos controlar, entonces empieza la frustración. Y en el pasaje, la porción que vamos a relatar ahora, hay varias evidencias o manifestaciones, no solo de la frustración de David, sino de la frustración de toda la gente que está a su alrededor, cómo ellos experimentaron eso. Acompáñenme, vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice, versículo 1: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Antes de ir más detalladamente en el texto, hay una cosa que me acaba de tocar el texto, que no lo había visto y que en este momento lo acabo de ver. Y es el hecho, hermanos, que cuando dejas sola a tu familia, te la van a robar, te la van a llevar cautiva. Cuando simple y sencillamente te ausentas y te vas y dejas las cosas solas de tu familia, lo más probable es que el enemigo va a llevarte la cautiva y te la va a querer destruir. Por eso es tan importante de estar encima de la familia y de los hijos. Si nosotros simple y sencillamente, David andaba, dice que trabajando, aunque anda mal en lo que anda haciendo, ¿no? Se andaba rifando para mantener a su familia. Pero su ausencia, dice que al tercer día, o sea, había pasado varios días que él no estaba ahí y lo habían dejado solo con la familia. Esto es bien importante también para nosotros como padres, que cuando tenemos nuestras familias tenemos que estar alertas a lo que está pasando. Creo que el mundo nos está metiendo en nosotros cosas como familias que nos las está robando, porque nos está quitando la autoridad y nos está quitando la cosmovisión de los lentes de Dios en nuestra vida. Yo creo que como cristianos y como padres, la Biblia nos enseña que tenemos autoridad, y un principio que enseña la Biblia es el principio de autoridad y territorialidad. ¿Qué significa eso? Es que la persona tiene autoridad y su territorio y debe ser respetada. Eso significa que mientras los hijos vivan en el territorio de sus padres, los padres tienen la
y tienen todo el derecho de ejercer cualquier tipo de acción. Por ejemplo, yo veo muchas veces en la televisión todo que si un padre le toma el teléfono a su hijo y el hijo le dice, esta es mi privacidad, no puedes meterte, no puedes tocar eso porque es mi cosa privada. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo meterme el teléfono en mi hijo? Y si yo soy un padre y vivo bajo mi casa, tengo todo el derecho y todo el derecho. Si me dan el teléfono, quiero ver qué está pasando ahí. No, es que no te metas en mi cuarto, no puedes registrar. ¿Quién dice que no? Todos tenemos, ahora, si él quiere que sea respetado y que no, que se independice y se vaya a hacer su propia autoridad. Ese fue el gran problema de Naamán, que Naamán era mero mandador o mero masucho en Siria, y allí si tornaba los dedos, todo el mundo le hacía caso. Pero se fue al territorio de Eliseo, y en el territorio de Eliseo quien mandaba era Dios, no él. Y él va confundido, porque cree que al llegar donde Eliseo le va a tener que hacer caso como le hacen caso a Siria. Y por eso Eliseo le da la lección y le dice, ni siquiera lo sale a recibir, pues, le dice, anda a decirle que se meta en un río, y ahí está. Eso fue un golpe para él, pero fue una enseñanza de decirle, puede ser muy Naamán en Siria y mandar a quien querrás allá, pero aquí en Israel el que manda es Dios y es el que pone las reglas. Es importante, hermanos, que sabemos que tenemos que salir a trabajar, a rebuscarnos y todo, pero no dejemos solos a nuestros hijos ni a nuestras familias creyendo de que no va a atacarlo el diablo, sí lo va a atacar. El versículo que leímos, la versión, el mensaje lo pone de esta forma, dice, David y sus hombres estallaron en fuertes lamentos, lloraron y gritaron hasta que se agotaron de lágrimas. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, viuda de Nabal de Carmel, habían sido hechas prisioneras junto con el resto, y de repente David se encontró en problemas aún peores. Se habló entre los hombres amargados por la pérdida de sus familias de apedrearlo. Y el versículo 4 dice entonces que de repente ya la cosa se le puso seria a David, porque no solamente tenía una pérdida total de su familia, sino que también ya su misma gente ya no lo miraba con los mismos ojos, porque muchas veces cuando estamos en amargura y estamos en enojo, siempre buscamos a alguien a quien echarle la culpa de lo que nos está pasando para poder desahogar lo que nos está pasando. Ahora, una de las cosas que deben entender es que en cierto sentido, la razón por la que los hombres quieren apedrear a David tienen bastante razón, porque quien los ha metido en ese problema es él. Él es el que los ha llevado a ese lugar. Él ha sido su líder y los ha metido en esas circunstancias. Sin embargo, no necesita que ahora lo estén acusando de esa manera. En el pasaje nosotros encontramos tres dimensiones cuando una persona tiene una frustración en su vida. Y hay tres palabras básicas en el texto. La primera palabra es llorar. Dice que los hombres alzaron su voz, David lloró, y que la gente lloró tanto hasta que le faltaban las fuerzas para llorar. La otra palabra es la palabra angustia, que dice en el versículo 6, y David se angustió mucho. Y la tercera palabra es la palabra, el pueblo estaba en amargura. Son tres palabras que hablan de la condición emocional de David y de la gente.
y al verlas cada una de ellas tienen bastante sentido. Así que la primera dimensión expresada a través de la frustración es la expresión de el lamento, el llanto, la tristeza. En el pasaje vemos 2 veces la expresión llorar. Es una expresión muy fuerte y enfática en el texto hebreo. Denota una gran voz, emoción alzada, casi a gritos. La verdad es que debe haber sido impactante escuchar a más de 600 hombres gritar y llorar y entender que estos hombres eran hombres aguerridos, eran hombres curtidos por la guerra, eran militares, eran gente que había peleado, pero de repente el impacto de la pérdida de su familia los destruye tanto que lo único que les queda a ellos es llorar. No sé cómo sería ver a 600 soldados de las élites, armados hasta los dientes, llorando por su familia. Sería una escena un poco triste, pues, o sea, ver a 600 de SWAT llorar, o de las SEAL, o de los que son especialistas y aguerridos, que lo único que les queda al ver ese tipo de cosas es que se van a lamentar y están llorando. ¿Qué es lo que muestra este llanto? En primer lugar, cuando estamos frustrados y tenemos ese lamento, ese llanto y esa tristeza interna, la primera sensación es que vemos a personas descontroladas. Cuando David se para en medio de las ruinas humeantes de lo que había sido su hogar, lloró, y al enfrentar el horrible hecho de que los amalecitas en un día lo habían reducido, lloró. Están gritando. Ahora, el descontrol, cuando hablo de esto, la Biblia no habla de que es malo que una persona se desahogue llorando. El problema es cuando el llanto ya no es un escape, sino que es algo que me hace a mí perder todo tipo de sentido de la realidad y comenzar a hacer cosas tontas, comenzar a hacer cosas ridículas, extremas. Una de las grandes armas del enemigo con respecto a cuando estamos frustrados es que muchas veces perdemos el control y se puede manifestar en muchas cosas. Por ejemplo, una persona se descontrola comiendo mucho. Es decir, una persona viene y dice que la única manera para poder satisfacer toda esa frustración que tiene es comiendo, es aumentando la gesta, comiendo esto. Otras personas se descontrolan dejando de comer, haciendo cosas que van en contra de su salud, situaciones que las pueden estar poniendo en peligro de muerte. Otras personas se pueden descontrolar con muchas adicciones, se pueden hacer alcohólicas, pueden buscar drogas, pueden hacer un montón de cosas, o aún incluso en las relaciones, en muchas cosas. El descontrol es el hecho de que nosotros perdemos nuestro sentido de enfoque y de objetivo. Está bien que yo pueda en un momento determinado expresar un llanto, porque el llanto nos enseña que somos humanos. En la Biblia nosotros encontramos a una inmensa mayoría de personajes que lloraron, incluso Jesús lloró, mostró sus emociones. Es bueno mostrar las emociones. Hay gente que puede pensar de que es malo llorar o que no es indebido llorar. Pero las emociones están allí. El punto no es que tengamos emociones y que podamos mostrarlas, sino que el punto es que lleguemos en un momento en el cual ya de plano no tengamos un sentido de la realidad de lo que está pasando. Ellos se sentaron y empezaron a gritar y a llorar,
Y la única salida que podían encontrar al enojo y al dolor que les embargaba de su alma era llorar. Estos hombres no eran propensos al histrionismo emocional, pero no podían contener sus lágrimas. A veces la gente, sobre todo los hombres, nos ha enseñado que no debemos llorar, que no tenemos, aunque hay hombres que son llorones. Yo conozco hermanos que están hablando y solo hablan y empiezan a llorar. Tal vez es su carácter, pero sí tenemos que entender que podemos demostrar nuestras emociones. Ahora, es bien importante entender eso. El descontrol emocional muchas veces incluso también se puede confundir con emoción en la adoración, por ejemplo. Hay prácticas espirituales de adoración que, más que una efusiva manifestación hacia las cosas de Dios, es un descontrol emocional. John Wimber fue el fundador de la iglesia Viña, y Wimber tenía una filial en Canadá, y la iglesia en Canadá comenzó con un movimiento que se llamaba el movimiento de la lluvia tardía, que es un concepto en donde Dios dice que va a bendecir con lluvia temprana, pero también lluvia tardía. La idea es que te va a dar lluvia en el momento en que no. Pero estos hermanos empezaron en todas sus prácticas, y si ustedes se meten en internet y vean sus cultos, de repente empezaron con cosas como que algunos se tiraban al piso y ladraban como perros, otros le hacían como leones, otros le hacían como, y para ellos era la manifestación del espíritu. Y Wimber, siendo un carismático, dijo: no, eso no es de Dios, no. Y se apartó, se hizo a un lado. Nosotros como iglesia no somos una iglesia muy emotiva que digamos. Aquí nos cuesta mostrar que realmente estamos emocionados, aun cuando cantamos y adoramos. El único momento en que nos vemos un poco contentos es cuando estamos comiendo, estamos platicando. Pero a la hora del canto y a la hora de las cosas, como que somos, no sé cómo. Pero creo que sí es importante que entendamos que las emociones son buenas. ¿Quién nos emociona estar en la presencia de Dios y ver a Dios en su majestad y en su gloria? Vemos entonces que la frustración, el llanto, hace que las personas estén descontroladas, pero también hace que las personas estén desgastadas. Bien, el vivir con una alta tensión y estrés y no descansar en el Señor, el texto dice que ya les faltaron fuerzas para llorar. Cuando yo ya de plano no suelto ni pongo en las manos de Dios lo que me está ocurriendo y lo que me está pasando, hay un desgaste emocional, físico, se puede empezar a mostrar enfermedades, y muchas veces ese desgaste se ve hasta allá en el sentido que personas llegan hasta momentos en los cuales ya ni quieren vivir, ya no le hayan sentido a la vida. Mi esposa esta semana estuvo en un seminario sobre el suicidio y cómo tratar tendencias suicidas, y en El Salvador hay muchas tendencias suicidas y hay mucho suicidio, que hace que una persona llegue el momento en que diga: ya no quiero vivir y me voy a quitar la vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el descontrol emocional lo lleva al desgaste, y el desgaste lo hace ya
ver la vida de una perspectiva derrotada, de una perspectiva que tiene que ver como algo que somos ya sin esperanza. Y la gente puede decir, bueno, que si no tuviera este dolor en la espalda o este problema de peso sería feliz, si no tuviera este compañero de trabajo que me desespera, o alguien que no deja de interferir en mi vida, o podría ser un problema legal, una situación financiera que no se ha resuelto. Para otras personas son las heridas de haber pasado una mala niñez y luego un divorcio. Usted nunca se moverá de un lugar de sufrimiento personal hacia uno mejor y más saludable si se encierra en la autocompasión. Nos desgasta. Y hay momentos en los cuales ya ni siquiera queremos levantarnos. No nos levantamos, resucitamos. Decimos, estoy tan fregado que estoy desgastado. Nos descontrolamos, nos desgastamos, y la tercera cosa que vemos es que nos derrotamos. Vemos personas derrotadas aquí. He aprendido que nuestro carácter es importante, es más importante que nuestro talento. Yo no sé si ustedes conocen gente negativa, pero gente que toda la vida piensa en la derrota. No sé cuál es su condición en este momento, si se siente como la Biblia dice que somos personas victoriosas. Pero si nos sentimos derrotados, debemos entender que algo está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos declarados en la Biblia más que vencedores. Que fracase en una relación emocional y yo diga, no, ya no. O que no logre tal cosa en un trabajo o en una relación y decir, no, soy un fracasado. Eso no es de Dios en nuestras vidas. Dios no cría hijos fracasados y derrotados. Dios nos ha dado a nosotros la victoria. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Pero a veces, simple y sencillamente, nos preguntamos si podemos. La pregunta no es si usted puede confiar en Dios, la pregunta es si Dios confía en usted, en darle una prueba, pasará la prueba, la va a mantener, incluso aunque no la entienda. Cuando enfrentamos pérdidas, desafíos extremos, es natural que nos sintamos abrumados y sin fuerzas. La derrota espiritual a menudo viene acompañada de una sensación de abandono y de desesperanza. Y aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba exento acerca de esa situación. Simple y sencillamente se sientan y dicen, hoy sí, llegamos hasta el final. La segunda muestra de la frustración no solamente es la depresión o el llanto, sino que la segunda cosa es la aflicción. El pasaje continúa diciendo que David se angustió mucho. Esa palabra en el castellano la trataron de hacerla lo más fuerte de esto, pero la idea es estar estrecho, asediado, atado y estar en gran aflicción. Incluso hay algunas frases en el Antiguo Testamento que usan esta palabra para hablar del famoso estrés, estar estresado. Y esa palabra es la palabra de moda, es decir, estoy estresado. Y la palabra estrés es una palabra que tiene el concepto de estar presionado, de poner un punto de presión en la vida. Y la reacción de David y sus hombres es un testimonio de que la angustia espiritual nos puede llevar a una profundidad y a una intensidad en la cual simple y sencillamente vamos a tener serios problemas. La idea es que el hombre de Dios está ahí. Ahora,
por qué David, habiendo pasado ya por muchas experiencias, por ejemplo, ¿por qué a David no lo vemos angustiado y estresado cuando se enfrenta a Goliat? A mí me hubiera estresado enfrentarme a un tipo de casi 3 metros de altura, con una hundilla, y el tipo con grandes espadas y con todo. O sea, a mí me hubiera afectado ver cómo enfrentarme y sentirme estresado por eso, porque simplemente era superior a mis propias fuerzas. Pero cuando vemos la escena de David con Goliat, nosotros encontramos que David simple y sencillamente dice: no, yo le doy. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y estoy respaldado por Él, porque yo puedo hacerlo y estoy ofendiendo a mi Dios. Y es una pelea personal, no, es una pelea con Dios y yo soy su representante. Pero aquí lo encontramos que de repente David es un corderito, es una persona que ahora está oculta con mucho miedo porque ni siquiera le han tirado una piedra. Oiga lo que dice, porque dice que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ni siquiera le han tirado una piedra, hermano. No lo han agarrado, sino que él oyó a la gente: es que este le deberíamos de matar, mejor apedreémoslo. O sea, las palabras que estos hombres usaron, su propia gente, la usaron como palabras para desanimarlo y para bajarle la guardia. Pero en realidad no le bajaron la guardia. En realidad David andaba con la guardia abajo. ¿Por qué? Porque está viviendo en tierra del enemigo, se ha alejado de Dios, ha perdido la esperanza, ya no cree que Dios lo va a hacer rey. Entonces, al perder toda la perspectiva de estar lejos de Dios, cualquier cosa te asusta, cualquier cosa te angustia. Y a veces no cualquier cosa, sino que las cosas que te pasan te hacen pensar: ok, qué terrible lo que está pasando. Cuando empecé con esta enfermedad de los oídos, los primeros meses para mí fue un tiempo no tanto solo del síntoma, sino del hecho de la obra que el diablo hizo en mi mente y en mi corazón, de llevarme a una angustia, a perder de perspectiva quién es el que estaba controlando mi vida. Y cuando uno está angustiado, y cuando uno está imaginando monstruos en el aire, simple y sencillamente uno empieza a reaccionar y a decir cosas que el enemigo quiere que digas. Miren, nosotros podemos angustiarnos por una enfermedad. Eso es normal, pues. Sentimos algo, pero le voy a dar un consejo. Si la persona que toda la vida vive yendo médico tras médico y médico tras médico, yendo a cada rato todo eso, para que le miren esto, porque me dio un dolorcito aquí, porque pasó esto aquí, que me hagan examen aquí, de plano que mejor debería pararse un momentito y decirle: Señor, échame la mano, porque el día que lo va a doblar una enfermedad, si se lo voy a hospital, que usted no quiera. Pero el enemigo siempre utiliza, y hay mucha gente hipocondríaca, es decir, tiene un zumbido y del COVID no voy a morir porque me quedó un daño, que quizás andaba un pito aquí y no se ha dado cuenta. Tiene un dolor de cabeza constante, tumor tengo, y voy, y bueno, los médicos esto y lo otro, y aquello y lo otro. Caramba, qué angustia, de verdad. Bueno, nosotros en mi casa tenemos un médico en la casa y nos lo consultamos. ¿Sí? O sea, yo no estoy diciendo que vaya, ¿no? que se busque, que se examine, que haga cosas, pero si de plano ya con cualquier cosita va a salir corriendo al hospital a que le hagan miles de exámenes, y también habría que pensar en dónde está su confianza. O sea, sí es de plano, porque el enemigo ya le está metiendo. Hay gente que mira en internet ciertas cosas y estos son los síntomas que yo tengo, y ya vamos a preguntar. O sea, sí ha perdido su perspectiva aquí. No lo han apedreado, están hablando de que lo van a apedrear.
Y es que el diablo te mete y te dice, mira, oí lo que están diciendo, te quieren matar, te quieren apedrear. Y tal vez ni siquiera lo van a hacer, sino que aquellos que estaban tan bravos y tan enojados y en la misma angustia de él, creo que querían agarrar una piedra y desquitarse con alguien. Pero el enemigo le dijo, sos vos el objetivo, a vos te va a destruir, a vos te quieren matar, vos sos la persona. Y el enemigo te va a meter eso, hermano. Y lo importante que debemos entender es esto. ¿Por qué nos afligimos y perdemos la perspectiva de Dios? Lo primero que debemos tener claro es que la vida está llena de desafíos y siempre van a haber momentos de adversidad. Es común que cada uno de nosotros pasemos por experiencias. También nos habla de que la naturaleza humana es limitada. No somos los dueños de nuestro destino. Simple y sencillamente nuestras circunstancias nos comen. Y una de las principales razones por las que perdemos la perspectiva de Dios es porque nos enfocamos demasiado en nuestras dificultades y nuestras necesidades. David se angustió mucho. ¿Quién no quiere angustia a usted? O sea, ¿qué le está haciendo perder el control? La tercera cosa es la amargura, ¿no? Esa es una de las más complejas. Cuando vemos y observamos el pasaje, dice que el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Quiere decir que de repente la gente llegó, y la palabra amargura aquí es una palabra que habla de, fíjense que es interesante, porque la palabra amargura se puede traducir como desobediencia, tener en poco, falta de respeto, no respetar, sedición, rebelión. Y yo me puse a pensar, porque la amargura tiene ese tipo de, en el texto hebreo, esa palabra tiene esas dimensiones, porque es cierto, una persona amarga al final lo que hace es simplemente violentarse y tratar de expresar su amargura por medio de la ira, la falta de perdón y todo lo demás. Ahora, probablemente es porque a David lo culpaban de su situación y ya le perdieron el respeto, ya no lo miran como el rey, como el líder de los 600 de la cueva de Adulán, sino que simplemente lo miran como el culpable que los ha metido en un grave problema y que por él están en esas circunstancias. Entonces, que simple y sencillamente él va a tener la culpa de todo lo que les está pasando. Ahora, esto es bien interesante porque cuando estaba viendo esto de la amargura y la falta de perdón, Dios me llevó a un pasaje en Lucas 17, que me gustaría que lo vieran. Lucas 17. Lucas 17, versículo 1 de Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay aquel por quien vienen los tropiezos. Mas hay aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si un hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. ¿Cómo se llama? Mateo dice, en el pasaje paralelo dice que Pedro le dice: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no, tienes que perdonarlo 70 veces 7. O sea, son 490 veces. ¿Sí? Pero Lucas hace otra cosa. Lucas dice, en versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día
me vas a perdonar. Entonces quiere decir que no es 490 el límite total. Usted puede llevar, ella lleva 1, lleva 2, lleva 3, sino que dice que es 497 veces al día, o sea, tiene que multiplicarlo por 365 días. La idea de Jesús es: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Si se arrepiente conmigo, siempre, todas las veces que lo haga, siempre tienes que perdonar, siempre, siempre. Ahora, ese contexto lo tenemos, así, o sea, cada vez que siempre tengo que perdonarlo. Y perdonarlo no significa que yo olvido, porque está la herida. O que yo también digo, bueno, lo voy a perdonar y me voy a exponer a que me vuelva a fregar. No, simplemente la idea es, ok, yo te perdono, no tengo nada, quito mi emoción y la dejo a un lado y simple y sencillamente deposito mi carga en Dios. Hacer perdonarlo. Pero lo que el pasaje me dio otra luz es que inmediatamente después de que Jesús dice eso, de repente los apóstoles le dicen en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Cuando agarramos este pasaje, hablamos de que cómo aumentar la fe, pero la pregunta que uno se hace es, ¿por qué los discípulos inmediatamente que Jesús les habla del perdón, de repente la pregunta o la petición de los discípulos es, Señor, aumentanos la fe? Entonces es obvio que el contexto del perdón tiene que ver con esa petición. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los discípulos le dicen, si la cuestión es de perdonar tantas veces a la gente, entonces necesitamos que nos aumenten la fe para poder hacer semejante práctica cristiana. Lo que le están diciendo es, danos la capacidad para poder tomar una decisión de perdonar tantas veces a la persona que viene con nosotros. Aumentanos, danos la capacidad, aumentanos esa fe, porque al final, ¿quién de nosotros va a perdonar a alguien 490 veces? O 7 veces al día. Ustedes perdonarán a la persona, o sea, solo tiene que ser una obra sobrenatural. Pero entonces viene Jesús y les dice, no le dice, está bien, les voy a aumentar la fe, en el nombre mío les aumento la fe y denle, ya tienen la capacidad. Sino que Jesús era especialista y les dice, ok, miren, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Jesús de repente entra y empieza a hablarles acerca de un grano de mostaza y un árbol sicómoro? O sea, ¿qué tiene que ver dentro del contexto del perdón, de aumentarnos la fe y de perdonar 7 veces al día, que Jesús tome esta ilustración? Y es interesante ver que antes de desarraigar la falta de perdón, primero hay que ver que Jesús usa el árbol de sicómoro como una ilustración. Y la pregunta que me hacía era, ¿por qué no utiliza un ciruelo, un manzano o una naranja, o un naranjo, perdón? ¿Hubo una razón particular por la que usó el árbol sicómoro para simbolizar el rencor, la manera en que nosotros podemos estar amargados? Y en realidad sí, porque cuando uno hace un estudio del árbol del sicómoro, uno se da cuenta que Jesús lo utilizó como un símbolo de falta de perdón, y allí existen, con esa ilustración, donde hay falta de perdón, hay condiciones secas. Ahora, en Egipto y Oriente Medio, el árbol de sicómoro era, en primer lugar, la madera preferida para la construcción. ¿Adivinen de qué? De ataúdes. Era la que se utilizaba para hacer los ataúdes. Y en realidad me llamó la atención de que Jesús, al usar un árbol que se usa para ataúdes, demuestra el hecho de que la amargura simple y sencillamente te lleva a la muerte, te lleva
a el hecho de tener una situación en la cual has perdido totalmente. Si el árbol que se usaba más comúnmente es el ataúdes, es el ejemplo que Jesús usó, el resentimiento y la falta de perdón, eso significa que esto hace que las personas puedan llevar a una vida que ya no tiene vida. La segunda cosa que el árbol hace es que este árbol, su madera era muy duradera, y además de eso siempre florecía o crecía en los lugares más desérticos y más secos, en el desierto pleno, donde este árbol, y al igual que el árbol, la falta de perdón y la amargura crece muy rápidamente, no tarda mucho en salirse de control. ¿Saben qué otra cosa tenía este árbol? Es que este árbol también tenía un sistema de raíces, o tiene un sistema de raíces muy fuerte, parecido a las raíces de las palmeras. Y la idea es que si una persona corta este árbol aún desde la parte del tallo, aunque quede el pedazo, vuelve a nacer. Porque la única manera de erradicar ese árbol es a través de las raíces, es sacándolo totalmente de las raíces. Un dato curioso es que el sicómoro y la higuera se parecen, solo que el fruto del higo es dulce, mientras que el fruto del sicómoro es agridulce y amargo. Y hay una cosa también muy interesante que averigué con respecto a este árbol, es que el árbol, por ser su fruto, la gente pobre lo come, pero no se lo puede comer de una sola vez, sino que lo va mordisqueando por pedacitos, porque nadie puede tolerar comerse de una sola vez el fruto. Y una última cosa que descubrí con respecto a la historia de este árbol es que este árbol siempre es polinizado por las avispas y no por otro tipo de insectos. Y me puse a pensar, bueno, qué interesante que Jesús utiliza este árbol para decir: señores, miren, lo que tienen que hacer para que ustedes puedan perdonar y salir de amargura es lo que les dice. Si ustedes tienen fe, como un grano de mostaza, no se trata de gran fe, se trata de tener autoridad en Cristo. Dice que ustedes le podrían decir a ese sicómoro: sal de aquí y lánzate en el mar. Y cuando usa la expresión el mar, en los salados no va a prosperar. Entonces la idea de Jesús es, cuando hablamos de perdonar y de la amargura que no nos deja perdonar a otras personas y no tener ese perdón, Jesús dice: es fácil, tienes toda la capacidad dada, en lo más mínimo, un grano de mostaza, pero para poder hacer eso tienes que ejercer tu autoridad, tú tienes que decirle y decirle: desarráigate, quítate, vete en el nombre de Jesús, sal de aquí. Y si lo haces, eso le dices, y vete a un lugar donde no prospere, donde pueda morir. Y dice Jesús: lo harías, te haría caso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la amargura y la falta de perdón no es algo que tiene que cambiar porque las circunstancias cambian o porque simple y sencillamente la otra persona hizo algo que me quitó mi amargura. La idea es que usted y yo, Dios nos dice: usted tiene la autoridad para decirle a esa amargura que tiene en su corazón, que se ha enraizado y que lo está llevando a un ataúd y que lo está poniendo en una circunstancia negativa, decirle: quítate de mí, desarráigate, ya no quiero más, y te envío a un lugar y te mando a donde ya no va a prosperar. Y Jesús dice: si hicieran eso una autoridad, la amargura sería de sus vidas. Eso significa entonces que la amargura y la falta de perdón es una lucha espiritual.
y que nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. Cuando Jesús dice que nosotros estemos firmes y que simplemente nos fortalezcamos en el poder del Señor y su fuerza, esas dos palabras que Jesús usa, esas dos palabras que aunque Pablo usa, la palabra kratos y la palabra dunamis, implica que yo, bajo el poder de Dios, tengo autoridad para quitar de mí cualquier cosa que el enemigo quiera poner. El problema es que vivimos chinchineando y viviendo con eso, porque con eso rumiamos la amargura. Y Dios dice, ¿quieren aumentar su fe? Lo que les estoy diciendo es, ustedes si solo pensaran que tienen ese granito de fe, como algo que crece en sus vidas, y decidieran enfrentar autoridad espiritual a la amargura, al sicómoro que les está quitando toda su vida, dice, y le digan, vete, desarráigate, oigan la palabra desarráigate, no dice aparta, sino que arranco de raíz, te haría caso. Y si hay una cosa, hermano, que a mí me sacó de la crisis que estaba viviendo, es precisamente eso. Me metí a decir, no puedo creer que yo esté destinado a vivir una vida de angustia y de derrota. Tiene que haber herramientas para las cuales Dios me ha dado para enfrentarlas. Y cuando venían pensamientos, y siguen viniendo pensamientos a mi mente, me di cuenta que Dios me enseñó y me dijo, tienes el kratos y tienes el dunamis y tienes la armadura para ponértela y para que puedas enfrentar al enemigo y sobrevivir en el día. Pero ¿saben qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no nos damos cuenta que estamos en guerra y salimos desarmados. Le invito a que haga la práctica, que cada día pase por cada una de las cosas que aparecen en la Biblia, pero que entienda esto. Dice que es el cinturón de la verdad. El cinturón es todo lo que sostiene la armadura. Ahí se ponían la espada, ahí se colgaban el escudo, ahí se ponían la cota y todo el casco lo colgaban ahí. Nadie puede usar la armadura de Dios y sostenerse con esa armadura si no anda en integridad. O sea, de nada sirve. ¿Entiende? Pero una vez que usted busca y ve a Dios y lo pone como su primer lugar, hermano, si usted usa la armadura, será más difícil que el enemigo lo derrote. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus incómodos en su vida? ¿Cuáles son sus amarguras? ¿Qué es lo que está tan arraigado en usted que no le puede decir en el nombre del Señor, ya no más, esta persona se va? Ya no la voy a dejar que se meta en mi vida en términos emocionales, espirituales, y en el nombre de Jesús, desarráigate y vete. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Pero seguimos viviendo con todo eso. ¿Y saben qué hace Dios? David, al final, y eso lo vamos a ver otro domingo, David dice, no, hombre, o sea, ya es tú, ya no les voy a llorar porque me quieren matar, no, sino que oiga lo que dice el versículo en 1 Samuel, es un anticipo de lo que él hace. En 1 Samuel 30, dice, el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y miren lo que dice de ahí. Mas David, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová, su Dios. O sea, ¿cuándo va a llegar el momento, mira hermano, cuándo va a llegar el momento en que usted diga, no hombre, ya no soy yo, ya no es este hijo, ya no es este esposo quien gobierna mi vida, ¿no? Ya no es el médico, ya no son las medicinas, ya no es eso. ¿Qué es? Yo tengo que volver a un Dios que me fortalece, que es el que me da la autoridad para ser un vencedor en medio de las circunstancias. Y por eso es tan importante nuestra relación con Dios, porque al final, si usted no se fortalece en Dios, no se va a fortalecer en nada por el estilo. ¿Sí? Nada. No deje
que nadie le dicte a usted cómo vivir, qué sentir, aparte de Dios en su vida. Si usted deja que alguien que no es Dios o algo que no es Dios domine su vida, usted está viviendo una vida miserable. ¿Por qué? Porque toda persona que no es Dios que domina mi vida se convierte en un tirano. Y toda emoción que yo pongo ahí se convierte en un tirano. ¿Qué esperamos, hermanos, para eso? Dios tiene y nos ha dado la victoria. Puede ser de que pasemos por tiempos difíciles, pero Dios siempre dice: toma autoridad que te he dado. Porque esa autoridad es la que permite que usted pueda vencer al enemigo en su vida. Si no lo hace, siempre va a ser una víctima. Y va a terminar siempre amargado y llorando. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos permites. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y en el nombre de Jesús, a lanzar, Señor, una ofensiva al enemigo como iglesia cristiana. Ayúdanos a tomar la autoridad y el poder que tú nos has dado. Declaramos libertad en esta mañana en la vida de muchas personas acá, Señor, y en los que están en las redes oyéndonos también, Señor. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de libertad, sacarlos del cautiverio, Señor, que rompan, desarraiguen esos incómodos de sus vidas, que pueden traer muerte, raíces malas, sequedad, falta de alegría y de gozo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a recoger la ofrenda, pero primero oremos. Señor, te damos gracias por la provisión que nos has dado, Padre, para poder dar de lo que tú nos das. Pedimos que puedas recibir esta ofrenda con agrado, sea un olor fragante a ti. También te queremos pedir que puedas seguir proveyendo, para poder seguir aportando, que bendigas cada familia y que nos des la sabiduría para poder ser buenos administradores de lo que nos das. En nombre, amén. Bueno, vamos a seguir adorando.
transforma nuestra mente, nuestro corazón. Pero ayúdanos a poder tomar esa autoridad para que tú nos has dado para poder echar fuera toda amargura, Señor. Ayúdanos a poder aumentar nuestra fe, Padre, a poder tener ese valor, Señor, que tú nos has dado y reconocer que somos victoriosos en ti, Señor. No estamos derrotados, sino que estamos contigo. Nos permites tener esa sanidad, poder dejar toda amargura, poder tomar esa decisión ahora, Señor, de poder dejar ir todas esas tropiezos que el enemigo pone en nuestras vidas para tener nuestra oportunidad.
podamos llevar a comida a casa a cada una de las familias representadas, Padre, y que puedan comenzar la semana con esa fuerza, con ese consuelo, Señor, que solo tú nos puedes dar. Te pedimos que vengas a nuestras vidas, que tu nombre oramos. Amén. Y amén. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. También acordémonos que tenemos los estudios bíblicos todos los miércoles a las 7 de la noche, cuando lo tengan, escuchando la palabra de Dios, a llenarnos. Luego tenemos el jueves en línea, el grupo de mujeres menores a las 7 de la noche también. Así que te invito a que, pues, y ahora hay reunión a las 4 de la tarde en la casa de Josué Morán para adorar. Así que Dios le bendiga.